Y quiero recordar a usted, excelentísima, que el Tribunal Constitucional resolvió declarar inadmisible el requerimiento porque horas antes de que se constituyera el Pleno, el presidente de la República retiró el proyecto. No importó en ese instante, y creo que fue buena la decisión a fin de cuentas, si había habido o no actuación inconstitucional del presidente de la República. Lo que pesó en la decisión de este tribunal es que ya no había norma sobre la cual emitir juicio. Había habido una actuación inconstitucional, tan inconstitucional que el presidente de la República corrió a retirar el proyecto antes que fuera controlado. Pero no había norma, y por eso el tribunal declaró inadmisible ese requerimiento, el requerimiento que yo patrociné hace apenas 2 meses. En la confianza que este tribunal seguirá siendo un árbitro imparcial de las decisiones políticas, que seguirá actuando de acuerdo a su jurisprudencia, y que solo creará precedentes nuevos, que solo hará pasos audaces cuando realmente sea necesario, como lo fue en 1985 en el fallo Thyssen. Pero no es el caso ahora, porque existen no 2, no 3, no 4, sino 5 formas a través de las cuales el presidente de la República puede salvar su prerrogativa de iniciativa en materia de gasto. Hoy no es necesario que el tribunal haga un fallo como el fallo de 1985, un fallo revolucionario. Hoy día el tribunal puede seguir aplicando su jurisprudencia y el presidente de la República tiene, repito, varias formas de salvar la iniciativa exclusiva en materia de gasto, si es que alguno de los ministros piensa que esa es una causa tan importante que merezca ser salvada. Muchas gracias. Con la venia, señor presidente, y en representación del Senado, he asumido esta defensa desde el día 6 de julio y no ha sido fácil. Nosotros no venimos aquí, señor presidente, a cuestionar el derecho de iniciativa exclusiva. Lo que venimos a argumentar es que se pretende ampliar, deformar la atribución de iniciativa exclusiva al presidente para enervar y paralizar el procedimiento legislativo. Tampoco venimos a sostener que hay materias parlamentarias que están fuera de la Constitución. Lo que decimos es que en este caso el requerimiento no tiene los presupuestos procesales, formales que exige el 93, número 3, porque no se ha formado un proyecto de ley, porque no hay una norma. Francisco Zúñiga y Patricio Zapata han demostrado, en la argumentación que me ha precedido, que faltan estos presupuestos y que la jurisprudencia del tribunal, incluso la posibilidad de una jurisprudencia constitutiva, no se justifica en este caso. La pregunta que nos queda por resolver es por qué el gobierno ha tomado la opción de actuar por esta vía y venir al tribunal a pedir en este requerimiento lo que pide el presidente de la República. Y aquí lo primero que hemos dicho es que está en juego la cuestión de los derechos fundamentales. Porque hay arbitrariedad en la noción de focalización que ha usado el gobierno y a eso tiene derecho el Parlamento a revisar. Porque la arbitrariedad consiste en haber dicho en el mensaje, en las opiniones de los ministros, de todos los funcionarios, que aquí se quería proteger los derechos de la madre trabajadora, los derechos del cónyuge, los derechos de la familia, incluso los derechos de los trabajadores públicos, y la verdad es que cuando se hace el argumento de la focalización, se dan solamente argumentos tecnoburocráticos comparando a las madres por quintiles de ingreso. ¿Tiene derecho entonces el Parlamento a revisar desde el punto de vista de la protección de los derechos fundamentales esta cuestión? Por supuesto que lo tiene. Porque el Parlamento tiene, por efecto de la reserva de ley, un rol privilegiado en esta materia. Porque el Parlamento y todos los órganos constitucionales tienen, en virtud de los tratados internacionales y la Constitución, una obligación de respetar el subsistema de los derechos fundamentales en todas las actuaciones. No ha sido una cuestión caprichosa, una pillería parlamentaria esta cuestión de dividir la votación y establecer un rechazo parcial. Hay fundamentos, quizá distintos, quizá no bien formulados desde el punto de vista de la técnica jurídica, pero son fundamentos todos coincidentes en la idea de que hay arbitrariedad en el tope de 30 UF cuando la regla general es de 66 y que los fundamentos desde el punto de vista jurídico de los derechos fundamentales, a pesar de haber invocado el derecho a la seguridad social, no han sido expuestos con la claridad que requiere un proyecto de ley.
Se ha afectado también obligaciones mínimas de carácter internacional, el principio de regresividad, en fin, el interés superior del niño, la familia como institución protegida objetivamente en la Constitución. Entonces, el requerimiento en verdad es, a nuestro juicio, un requerimiento que no se explica. ¿Por qué quiere realizar esta interrupción? Sobre todo porque la materia de la tramitación y la formación de la ley está precisamente reglada en la Constitución. ¿Se le quiere quitar al Senado, acaso, la facultad de rechazo parcial y de dividir la votación? ¿Ese va a ser el resultado de esta decisión? En circunstancias que el artículo 55 de la Constitución establece que una ley orgánica constitucional regulará todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley. Reitero la idea, todo. Y que la ley orgánica, en su artículo 35, establece detalladamente, y no lo voy a leer por una cuestión de tiempo, cómo procede la votación, inciso por inciso, título por título, en fin, hay todo un detalle, una reglamentación. ¿Vamos entonces a hacer caso omiso de estas disposiciones constitucionales y orgánicas? Ese mismo artículo además establece las excepciones a la posibilidad de proyectos en los cuales no se puede dividir la votación en uno de sus incisos. Entonces, esta es una materia arreglada que está en la Constitución. Lo mismo la argumentación que ha hecho Francisco Zúñiga en relación al artículo 35 de la ley orgánica. Está regulado que el reglamento de las cámaras, en fin, en la medida que refleja esta ley orgánica, es un cuerpo legal que procede a considerar como válido para esta materia. El artículo 65 de la Constitución, que dice que es una atribución rechazar. ¿En qué va a consistir el rechazo del Senado y la Cámara de Diputados si aceptamos la tesis del requerimiento? ¿En un buzón? ¿Poner un timbre que dice rechazo? La verdad es que hay una interpretación en el requerimiento que es equivocada. Es equivocada. Porque el artículo 73 de la Constitución regula qué sucede cuando el presidente desaprueba el proyecto aprobado por el Congreso. Y esto está expresamente dispuesto en la Constitución. Y sobre la cuestión del gasto, sobre la que se ha hecho gran caudal en la prensa, en fin, los publicistas que apoyan el requerimiento, la verdad es que la Constitución dice que al presidente en las materias de iniciativa exclusiva le corresponde la estimación del gasto, pero ¿quién lo determina? En la Comisión de Hacienda. Si no, ¿cómo nos explicamos los viajes del ministro de Hacienda por el salario mínimo a la Comisión de Hacienda? ¿Cómo nos explicamos los informes de la DIPRES, que de acuerdo por lo demás a lo que expresa el artículo 22 de la ley orgánica, constituyen antecedentes, pero ese mismo artículo de la ley orgánica dice que la Comisión de Hacienda puede pedir informes a otros expertos, puede pedir informes a personas, de acuerdo a lo señalado, dice en los artículos 9 y 9A, se pueden hacer asesorar, leo textual, por cualquier especialista en la materia respectiva y solicitar informes o ir a las instituciones y personas que estimen convenientes. Incluso hay una obligación en la Comisión de Hacienda que refleja que esta idea de la determinación es una atribución en verdad radicada, la determinación del gasto radicada en el Congreso, por nuestra Constitución, que consiste en que la fuente de los recursos reales y efectivas con que se propone atender el gasto, que signifique el respectivo proyecto y la incidencia de sus normas sobre la economía del país, debe ser señalada en el informe de la Comisión de Hacienda de acuerdo al artículo 17 de la ley orgánica. Estamos entonces en una cuestión que está arreglada y que el requerimiento pretende alterar, deformando la atribución de iniciativa exclusiva, que aquí no venimos a discutir, venimos a discutir la deformación.
Incluso el Tribunal Constitucional, en el rol 786-2007,